Hace apenas unas horas, Netanyahu habló con el corazón desgarrado. 3 soldados israelíes cayeron en combate. 3 nombres, 3 historias, 3 familias destrozadas. Pero sus muertes no fueron en vano. Quiero expresar un profundo pesar por la caída del sargento primero Lior Steinberg, del sargento primero Ofek Bar-Ana y del sargento primero Omer Winkalder. Que en paz descansen, que Dios vengue su sangre. Deseo abrazar a sus familias y decirles, sus queridos hijos no cayeron en vano, cayeron en una guerra justa como ninguna otra. Una guerra en la que derrotaremos a Hamás, liberaremos a todos nuestros secuestrados y garantizaremos que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel. Estamos avanzando con cautela para prevenir o al menos minimizar, en lo posible, la pérdida de vidas. Pero, lamentablemente, no hay guerras sin costo. Y el precio que ustedes están pagando, el precio que el pueblo de Israel está pagando, es alto. A veces parece un precio insoportable, pero alcanzaremos los objetivos de esta guerra, todos ellos, sin excepción. Pero Israel no solo lucha con armas. Israel también lucha con memoria, con historia, con identidad. Y en medio del dolor por los caídos, Netanyahu rindió homenaje a una comunidad de héroes olvidados, los judíos etíopes que caminaron por el desierto para llegar a Jerusalén y cuyos hijos hoy defienden la tierra que sus padres soñaron. Mientras el mundo mira hacia otro lado, mientras los medios llenan titulares con lágrimas, políticas y condenas selectivas, hay soldados que mueren en silencio. Hay familias que entierran a sus hijos sin cámaras y hay comunidades que llevan en su piel la marca del sacrificio. Hace apenas unos días, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se paró ante las familias de origen etíope para decirles lo que el mundo no dice. Ustedes no son víctimas, son héroes. Héroes que caminaron por el desierto, que sobrevivieron al hambre, a las balas, y que hoy dan su vida por defender esta tierra. Este mensaje no se viralizó, no fue traducido, pero hoy tú lo vas a escuchar. Porque la historia de Israel no se escribe con titulares, sino con sangre, con lágrimas y con esperanza. Este es el verdadero Israel y esta es su verdad. Queridos Kesim, líderes de la maravillosa comunidad etíope, hermanos y hermanas, Etiopía se desarrolla y hoy, al frente de todo, ella marca el camino que conduce a Jerusalén. Honorables presentes, hace unos días presencié una escena que me conmovió profundamente. La vi junto a mi esposa Sara. Era un acto en memoria del combatiente de la brigada Golani, sargento primero Adir Istok Bugala, de bendita memoria. Se reunieron en el cruce Yarkón. Algunos llevaban camisetas conmemorativas con la imagen de Adir, otros estaban envueltos en la bandera nacional y otros en la bandera amarillo-verde de Golani. En la marcha de Adir, marcharon encabezando la procesión los padres Gidon y Ortal, cantando. Llegaron hasta la sección militar del cementerio Segulá en Petach Tikvah. Aquel momento estaba cargado de un dolor inmenso, pero también de un orgullo. Adir Bugala, de Ariel, cayó en el ataque del 7 de octubre, defendiendo el puesto de Naal Oz en el entorno de Gaza. Luchó junto a sus compañeros con valentía suprema hasta la última bala. Y aún después, siguió combatiendo contra los malditos terroristas que interrumpieron en nuestras comunidades y secuestraron a nuestros seres queridos. Estamos decididos a traerlos a todos de vuelta a casa. Estamos decididos a lograr una victoria total sobre nuestros enemigos.
En esa misma semana del acto conmemorativo por Adir, su familia Rami Desta publicó su nuevo libro, La fuerza de una comunidad. Rami, oficial de la policía de Israel, escribe en su libro sobre la educación combativa de muchos jóvenes de la comunidad etíope. Como todos nosotros, él ve el elevado número de caídos entre los miembros de esta comunidad en la guerra por nuestra existencia. ¿Qué motiva a estos jóvenes a servir en unidades de élite? Aquí está la respuesta en palabras del propio libro. Fuimos al ejército con toda nuestra fuerza gracias a los cientos de años que esperábamos subir a la tierra de Israel para proteger el país. Porque para nosotros no se da por sentado que exista un Estado. Quien viene del exilio comprende cuánto vale y cuán importante es este país. Tenemos que protegerlo. Pero Rami Desta no se detiene ahí. Describe con todo detalle su travesía de sufrimiento y heroísmo como joven de 14 años hacia la tierra de Israel, el viaje de su familia y el alto precio que pagaron muchas otras familias, incluida la de Adir, el héroe. El código interno de miles de judíos que abandonaron ciudades y aldeas hace más de 40 años resume en una sola palabra que lo dice todo: Jerusalén. La caminata a pie, llena de peligros, por rutas de Etiopía y Sudán, requirió sacrificios colosales. Cada paso en ese espacio salvaje estaba envuelto en tensión, en gran temor, en dolor profundo. Estas fueron experiencias extremas que dejaron cicatrices muy profundas. Lo vemos aquí cada año. Lo veo subir al escenario. Madres que perdieron a sus 3 hijos, otros que perdieron a sus padres o familiares cercanos. Esta agotadora travesía, que duró semanas enteras bajo el abrasador calor del día y la oscuridad total de la noche, enfrentó desafíos crueles de la naturaleza, una grave escasez de comida y agua, enfermedades y epidemias, y la violencia humana de matones brutales en Etiopía y Sudán. Esta guerra diaria por la supervivencia requirió de ustedes un sacrificio sin fin. Las lágrimas brotaban una y otra vez al ver a seres queridos y amigos que no resistían el calvario. ¿Y qué quedaba? Un puñado de tierra sobre una tumba sin nombre, marcada solo por una piedra o una rama. Por eso, el dolor de esa despedida está grabado para siempre en el corazón. Pero ustedes no cayeron, tampoco se rindieron. Siguieron adelante, también por ellos. Sabían que Jerusalén los esperaba. El amor por Jerusalén, que siempre ha estado en su sangre y en sus huesos, los sostuvo. Y así como ustedes no olvidan ni por un momento a los miles de caídos entre los judíos etíopes que no lograron abrazar las piedras de Jerusalén, tampoco nosotros olvidamos. Ese es el espíritu que ha animado todas las aliyot, emigraciones, sionistas a lo largo de la historia. Queridos amigos, hermanos y hermanas, hace 3 meses, en Binyanei Auma, centro de convenciones en Jerusalén, realizamos un evento conmovedor en homenaje a los participantes de la Operación Moisés, al cumplirse 40 años. Allí les dije: ustedes son una comunidad de héroes. A todos los que alguna vez los miraron con condescendencia, como si fueran débiles o desgraciados, les decimos con total claridad: ustedes no son débiles, no son desgraciados, no son inferiores, son héroes en todo el sentido de la palabra. Los adultos que superaron el sufrimiento del exilio son héroes, y los jóvenes, como Adir Bugala y todos los compañeros defensores de la patria, también lo son. No solo en Israel se sabe esto, sino también en el mundo entero.
Hace un año, cuando hablé en el Congreso de Estados Unidos, conté a los legisladores allí el asombroso relato de Tzina. Ocurrió en la mañana del 7 de octubre. Tzina tomó su arma, salió corriendo de su casa en Kiryat Malachi y corrió 12 kilómetros. Sí, corrió 12 kilómetros con su arma personal para rescatar heridos y eliminar terroristas. Ustedes son una comunidad de héroes. Al escuchar este relato, 500 senadores y miembros del Congreso en Washington, en el Capitolio, se pusieron de pie. Aplaudieron durante largos minutos a Tzina y a la valentía suprema que él representa. Y esa es precisamente la misma valentía de los que emprendieron el viaje a Jerusalén en los años 70 y 80. Afortunadamente, después de la Operación Moisés, vinieron otras operaciones gracias a las cuales se unieron a nosotros muchos miles más de judíos etíopes. En cada ocasión, también ahora, agradezco la oportunidad que se me dio, a mí y a los del gobierno que he encabezado, de impulsar esta bendita Aliyá. Pero lo que hacemos no termina en el aeropuerto. Cada año invertimos grandes recursos y estamos viendo avances significativos en la integración de los judíos etíopes en la sociedad israelí, en vivienda, empleo, salud, bienestar, educación superior, tasas de reclutamiento al ejército y cuerpos de seguridad y en la preservación del patrimonio de la comunidad. Hoy mismo, en una sección especial del gobierno en honor al Día de Jerusalén, aprobaremos la creación del Centro de Patrimonio del Judaísmo Etíope aquí en el Monte Herod. Quiero que cada israelí, cada niño y niña en nuestro sistema educativo, judíos y no judíos por igual, y también los turistas, conozcan su historia maravillosa. He recibido recientemente datos que muestran un gran salto en la obtención del certificado de estudios secundarios Bagrut y una duplicación en el número de estudiantes destacados provenientes de familias etíopes. Por cierto, me los encuentro en unidades especiales, en departamentos tecnológicos, en muchos lugares donde contribuyen con su genialidad y talento a Israel y a su defensa. Los datos también muestran mejoras laborales, aumento de ingresos y una marcada disminución en la dependencia de los servicios sociales. Y quiero decirles, queridos, no es que no haya más por hacer, sí lo hay. Hay desafíos, hay dificultades, hay problemas que debemos atender. Y no descuidamos ninguno de ellos, ninguno. Pronto aprobaremos otra decisión gubernamental para aumentar el presupuesto destinado a la integración de los judíos etíopes en Israel. Espero que los ministros aquí presentes la apoyen. Sé que lo harán plenamente. Y también espero lo mismo de la Knesset. Le digo esto a Amir Ohama, presidente del Parlamento, y a ti, Benny Gantz, y a todos los que lo saben. Y he aquí otra novedad reciente. El Ministerio de Absorción, junto con los líderes comunitarios y la agencia judía, ha iniciado la creación del primer hogar para adultos mayores destinado a los judíos etíopes. En realidad, serán 2 hogares, uno en Beersheba y otro en Kiryat Ata. Habrá allí amistades, actividades sociales y una vida digna con orgullo, como judíos libres en la tierra de Israel. Un hogar dorado para la comunidad que vale oro. Hoy, en el 58 aniversario de la reunificación de Jerusalén, nuestra capital eterna, rendimos homenajes a ustedes, nuestros hermanos y hermanas etíopes. Este es el triunfo de la fe, de la esperanza, de la voluntad. Es la victoria del amor por Jerusalén. Es la realización del sueño de los valientes que no lo lograron y cuya memoria está grabada aquí en la cima de Jerusalén por generaciones. Queridos miembros de la comunidad etíope, este es el día festivo suyo, nuestro día festivo, el día de Jerusalén. Reciban esta calidad bendición, avancen y prosperen. Ellos no piden cámaras,
no marchan por las calles del mundo con pancartas, pero ellos caminan por el desierto, cruzan la frontera y empuñan el arma cuando llega el día de defender su tierra. Esta es la historia que nadie cuenta, la historia de un pueblo que llora, sí, pero que también resiste, que también cree, que también vence. Esta es la verdadera Jerusalén.